Bienvenidos a Cómo Soy, conversaciones privadas y en profundidad con los mejores profesionales del mundo de la salud integrativa. En nuestra comunidad encontrarás el episodio completo con toda la información, abordajes y tratamientos detallados por nuestros invitados. Entra en comosoy.es o comets.cat para seguir aprendiendo y mejorando cada día. Hoy hablamos con Javier Furman. Javier es fisioterapeuta, PNI y kinesiólogo. Y como tal, está especializado en el estudio científico del movimiento del cuerpo. Tiene más de 20 años de experiencia visitando a pacientes y lo puedes seguir en Instagram, por ejemplo, y en YouTube. Y en este podcast con Javier Furman hablaremos sobre el dolor, que me lo han pedido tantas veces que lo tengo yo también como asignatura pendiente desde hace un montón de tiempo. Y aunque resulte confuso a veces, un dolor, por ejemplo, de espalda puede tener relación con el malestar de un órgano en concreto. La idea durante la charla de hoy es justamente eso que nos gusta tanto hacer, la medicina integrativa o medicina funcional. Pero es que hoy, hablando específicamente del dolor, vamos a aprender a identificar el origen del dolor y comprender que no siempre resulta tan obvio como parece. Como siempre, debemos escuchar el cuerpo en su totalidad y no aislar las partes del organismo como si no guardaran relación entre ellas. Javier, bienvenido al podcast. Gracias, Nuria. Muchas gracias por la introducción. La verdad que me encantó. Hoy vamos a hablar de dolor, que es un tema que tú dominas a la perfección y que yo siempre busco el invitado perfecto para hablar de dolor y me costaba un montón encontrarlo. Bueno, no encontraste el invitado perfecto, pero a lo mejor voy a hacer lo mejor que pueda. Como buen leonino voy a intentar, que es algo que no me preguntaste, soy del 26 de julio leonino y voy a intentar ser lo más perfecto posible en esta entrevista y después volver a mi imperfección natural. La realidad es que lo que más escucho yo todos los días, prácticamente todo el tiempo, es "me duele". Es la frase que más escucho hace muchísimos años y como mi padre también es kinesiólogo, es fisioterapeuta y mi mamá también, es como una, lamentablemente, ¿no? Pero es a lo que nos hemos dedicado, es la frase que más escucho. Me duele y después sigue la frase. Y ahora, filosofando un poco antes de entrar en materia, ¿podrías decirnos alguna primera conclusión después de ver a tanta gente que le duele algo, de que está enferma la humanidad? ¿Y si es mental o es físico? Pero, no podemos dividir. Hay una frase que tengo en todas mis redes sociales y si algún día escribo un libro que ojalá en algún momento se pueda hacer, va a ser que, y entre comillas, no podemos nunca aplicar la salud si seguimos dividiendo al cuerpo en partes. Es una misma unidad compuesta de muchísimas estructuras, pero se interrelacionan permanentemente. Entonces, en el momento en que nosotros empezamos a trabajar una rodilla, un tubo digestivo, un cerebro, ya empezamos a hacer lío. La idea es esa, es siempre entender que si nosotros vamos a empezar a dividir, y por eso acá me voy a meter en el barro, ya desde el inicio. La realidad es que a mí no me gusta nunca criticar a nadie porque así como cada uno tiene sus virtudes, tiene sus defectos, pero sí hay algo que yo realmente creo que tenemos que cambiar a nivel de abordaje terapéutico desde cualquier lado que tengamos al paciente enfrente. Las especialidades tienen que terminar. Está bueno que a lo mejor una persona estudie medicina y se dedique más a la gastroenterología, o un kinesiólogo se dedique más al dolor de espalda, o un nutricionista más al SIBO. Pero me parece que hasta que no podamos ver al cuerpo, al ser humano, al paciente o a la persona, y sobre todo los tratamientos a cuestiones integrativas y funcionales, no va a funcionar. Vaya declaración de intenciones. Hoy lo van a ver. Es que hoy no es solo cuerpo y mente, que ya sabemos que van juntos. Es que no es hablar del eje intestino-cerebro, que también no sabemos este episodio. Es que es el episodio de te duele la espalda y vamos a ver qué le pasa a tu digestivo. Y además, no sé qué es primero, si el problema intestinal o el dolor de espalda. Todo empieza en el intestino. Todo, absolutamente lo que nos pasa, yo siento, y no solamente con lo que he aprendido, sino también con lo que he tratado, yo siento que todos los puntos neurálgicos de inicio de cualquier salud o enfermedad están en el tubo digestivo
y en gran parte por lo que comemos, porque somos lo que digerimos, es así. ¿Y el dolor de espalda viene de un intestino dañado? Entonces. Mira, yo me dedico mucho a las hernias de disco. O sea, mi padre fue uno de los primeros, sino que el primer quiropráctico en Argentina. La quiropraxia, para todos aquellos que no sepan, es una técnica kinesiológica en la cual se generan manipulaciones de alta velocidad para desbloquear articulaciones, y muchas veces la gente dice, bueno, haceme sonar la espalda o haceme crujir. Y es mucho más que solamente hacer crujir una articulación, porque hay que saber cuándo sí, cuándo no. Más allá de eso, las hernias de disco han sido como la gran... De hecho, yo estoy haciendo el doctorado. Una de las cosas que no te dije al principio es que estoy transcurriendo el doctorado en ciencias médicas, y mi tesis doctoral es ozonoterapia en hernias de disco o discopatías, o sea, problemas en los discos intervertebrales. Y tenemos una recorrida de 22 años con las hernias de disco. Mi padre con la quiropraxia y después con la ozonoterapia y terapias combinadas, y después empezamos a combinarlo con otras técnicas, muchísimas, más de 60. Y siempre que quise encontrarle el inicio, porque una hernia de disco, cualquier problema discopático, siempre tiene un problema anterior, siempre un problema en los discos intervertebrales son una consecuencia, nunca la causa principal. Y siempre le encuentro el epicentro, el inicio, en el tubo digestivo, sin excepción. Y solucionando el tubo digestivo, ¿solucionas las hernias? Sí y no. No se puede solucionar una discopatía, ya sea... Quiero aclarar esto, Nuria, porque es importante que entendamos que una discopatía es una enfermedad en un disco, que puede ser una hernia de disco, puede ser un abombamiento, una protrusión, no sé si alguna vez lo han escuchado. A ver, todas las personas que han sufrido de columna saben lo que es una protrusión discal, que es cuando el disco se engloba, se abomba y comprime. El problema que tienen los discos es que comprimen hacia los costados, o sea, lateral, las raíces nerviosas, sobre todo el ciático, es el más conocido, o el lumbago, o en los brazos, y nos dan dolor en las manos, en la cabeza, en el intestino, porque va todo irradiado. Y hacia posterior la médula espinal, ni más ni menos. La médula espinal es la prolongación del cerebro, por lo cual si se comprime vamos a tener varias cuestiones. Más allá de eso, todos los tratamientos que podamos hacer para intentar mejorar hernias de disco o columna en general, si no mejoramos el tubo digestivo, no vamos a poder terminar de mejorar los problemas de columna, o los vamos a mejorar y el dolor va a volver. Pero solo trabajando el intestino no va a ser suficiente tampoco. Vale. Porque si hablamos de problemas de espalda, que no sé si son de columna porque lo desconozco, pero son, por ejemplo, muchas contracturas en la parte superior y que normalmente pensamos que es por la mala higiene postural, por demasiadas horas de ordenador, por agachar la cabeza viendo la tablet, por estar sentados. ¿Todo esto va después de un intestino dañado o puede ir en paralelo y tener la misma importancia, el mismo grado de importancia? La pregunta es espectacular. Tendría que estar 2 horas hablando. es porque es buenísima. Es prácticamente todo lo que tengo en la cabeza. La realidad es que yo creo que las contracturas musculares tienen el mismo problema que las hernias de disco. Son una consecuencia. El músculo cumple muchísimas funciones. Lo tengo que decir así porque no es solamente para mover articulaciones, sino que si no tenemos, y para redondear, para resumirlo, ¿no? Para englobarlo bien a lo burdo, ¿no? Y malo, si me llegan a escuchar, mis profesores me van a mandar a matar. Pero la realidad es que si no tenemos una buena capacidad muscular, no funciona nada. O sea, toda nuestra salud se basa en los músculos, después del intestino, pongámosle. Pero más allá de eso, si nosotros podemos empezar a entender que tenemos que empezar a entender de atrás para adelante, el síntoma o el signo es dolor de espalda. Me duele, siento un cuchillo clavado en la mitad de la espalda. Y vamos al masajista y nos hace masajes y esto no nos mejora, o nos mejora por poco tiempo. Tenemos que empezar a tirar de la cuerda, porque el dolor
lo que tenemos que entender es que es un sistema de alarma del organismo que nos está diciendo, acá algo no funciona bien. Si no sabemos interpretar qué es lo que no funciona bien y sobre todo cuál es el camino inverso que tenemos que hacer para desactivarlo, vamos a vivir de terapeuta en terapeuta y lo peor es que muchas veces terminamos con medicación fuerte en algunos casos. Y muchas veces ese dolor de espalda también es por el sistema nervioso central que está alterado, periodos de mucho estrés o de ansiedad o de malestar en general que no sabemos ni catalogar, pero que es muy emocional. Y también qué protagonismo tiene junto al intestino y al músculo. ¿Cuándo empieza? ¿Y cuánto culpable es nuestra mala gestión emocional o o la vida que es muy exigente y dura en muchos momentos y que entonces nos repercute en el cuerpo y cada uno tiene su talón de Aquiles y muchos, el talón de Aquiles es la espalda, el dolor de espalda. A mí me gustaría hacer un pequeño ejercicio con vos, muy cortito. Quiero que te remontes a eso que te duele, pero no a eso que te duele en el cuerpo. Quiero que pienses en eso que alguna vez en tu vida te hizo daño. Obviamente te lo estoy diciendo a vos y todas las personas que estén escuchando o mirándonos, estaría bueno que lo hagan. Todos tenemos esa experiencia. Hemos pasado muchas cosas en la vida, muchas cosas lindas, muchas cosas feas, pero yo me refiero a eso. Y cuando digo eso, siempre es una cosa que nos hizo colapsar. Es esa muerte de un familiar querido, o esa enfermedad que sufrió, un desamor, un engaño, una traición, una estafa. Una mala experiencia que nos generó una combinación entre dolor, angustia, humillación, bronca. Son todas sensaciones que son las que, y escuchen esto, es lo que más nos va a enseñar en la vida. A nosotros nos enseñan las malas experiencias, no las buenas. Eso que nosotros tenemos guardado en ese baúl, que a lo mejor lo pudimos trabajar en terapia psicológica o constelaciones, después podemos hablar también de cuáles son los abordajes a nivel psicoemocional, recorre las mismas vías nerviosas que, entre comillas, el dolor físico. Es como si nosotros tuviéramos una autopista, una ruta, en el cual va el camión del dolor y el camión de la angustia en la misma ruta, en diferente canal, pero están juntos. Por lo cual, si uno choca, vuelca al otro, porque están juntos. Y cuando podamos, sobre todo, entender, este dato me parece que es el más importante con respecto al dolor, y lo quiero decir bien porque se tiene que entender y transmitir muy bien. El dolor es una interpretación. Nosotros no tenemos sensores, nociceptores en el cuerpo de dolor. Es decir, podemos sentir presión, temperatura, químicos, pero no hay uno que diga, este sensor dice que me duele poquito y este sensor me dice que me duele mucho. Es una combinación de nociceptores que en el cerebro construyen el dolor y junto al dolor sentimental. ¿Te respondí? No es la primera vez que oigo esto de un PNI. Alguna vez en alguna conversación en el pasado, cuando tenía en mente hacer un curso online sobre dolor y lo dejé parado después de 2 años dándole vueltas pensando que era demasiado ambicioso por mi parte ayudar a la gente con temas de dolor, vendiendo masivamente un mismo programa para cualquiera, porque cada uno tiene dolores distintos, de orígenes distintos, pero sí me ha venido mucho la explicación que me dieron de que el dolor era una interpretación, como si no existiera. Claro, es fuerte eso, ¿no? Ve a alguien que sufre dolor, después hablaremos de fibromialgia, da igual. Esas personas que saben lo que es el dolor, que están en contacto, que su vida está atravesada por ese dolor. Hostia, yo pensé, ¿cómo lo vamos a contar esto? De que está en nuestra cabeza el dolor y que es interpretable.
pero algo de eso, bueno, algo o todo de eso seguro es cierto, y más tú que eres fisio y que vienes de familias de traumatólogos, o sea, es que bueno, yo que he tenido también pues mucha gente cercana en el mundo de la fisioterapia, la osteopatía toda la vida, siempre van a resolver, ¿no? Ese dolor, hay que quitar ese dolor. Es difícil de entender ahora, a estas alturas de la película, que nos digáis que el dolor quizá no existe. Yo utilizo muchas veces la frase con algunos pacientes, hay que aprender a sufrir. Es una frase del fútbol en realidad, pero la realidad es que lo podemos, es decir, la podemos adaptar a la vida. Y yo la adapto porque si aprendemos a entender que el sufrimiento forma parte también de los procesos de felicidad, podemos entender que es un momento. Ahora, el gran problema es si no tenemos la capacidad de curarnos. Porque no es solamente un fisioterapeuta o cualquier profesional de la salud trabajando en el cuerpo de un paciente, ¿eh? El paciente tiene que tener la capacidad de regenerar tejido y de resiliencia. Si no tiene esa capacidad, no va a pasar. Y acá es donde se hace la colisión o la aleación con el tubo digestivo. Porque el gran problema que tienen todas las personas, absolutamente todas, hasta aquellas que pensamos que no, y me incluyo, tenemos nuestros problemas a veces de alimentación, porque hay tanta oferta de producto refinado que caemos. No quiero entrar en el tema de la alimentación porque yo, si querés podemos, pero me refiero, es un tema súper quemado. Y yo sé la cara, le veo la cara a la gente cuando le digo tenemos que mejorar la alimentación. Y ya cierran los ojos y no voy a poder. No voy a poder porque nosotros venimos evolucionando en un entorno de carencia. Hemos evolucionado millones de años sin alimentos. Y ahora tenemos, entre comillas, alimentos que no son alimentos por todos lados. Entonces, si cambió el entorno, no hay forma de poder evitarlo. Vamos a caer. Ahora vamos a ir más al detalle, a intentar establecer otro tipo de relaciones más minuciosas. Por ejemplo, tú relacionas un dolor cervical con una cirugía de la vesícula. Otra cosa que me sorprende es escucharte identificar en qué órgano está el problema según qué lado del cuerpo te duela más. Ponnos ejemplos. Trastornos metabólicos y su relación con el dolor. Entra en comosoy.es o comets.cat para seguir aprendiendo y mejorando cada día.